¿Cómo determinar las fórmulas para ángulos dobles y semidobles en identidades trigonométricas partiendo de identidades de la suma de dos ángulos? Entonces, para eso tengo escritas las fórmulas de las identidades de la suma del seno, del coseno y de la tangente. A partir de estas voy a hallar el seno del ángulo doble, el coseno del ángulo doble y la tangente del ángulo doble. Para eso, entonces, tomo la fórmula que está aquí y donde está B la reemplazo por A. Entonces, comenzando, tenemos seno A, coseno A. Seno A más seno A, coseno A. De esta manera entonces nos queda expresado en función de A, ambos, y me da el resultado como el doble del seno A por el coseno A. O sea que el seno del ángulo doble es 2 veces el seno de A por el coseno de A. Y tenemos la primera fórmula para el ángulo doble. Ahora para el coseno hago lo mismo. El coseno de B cambio la B por A y el seno de B cambio la B por A. Entonces tenemos el coseno de A más A. El coseno de A más A es igual al coseno de A por el coseno de A. Menos el seno de A por el seno de A. Entonces, sumando el coseno de A más A, tenemos el coseno de 2A. Y me queda coseno por coseno, me queda coseno al cuadrado de A. Menos seno por seno, seno al cuadrado de A. Entonces, de esta manera, obtengo la fórmula para el coseno del ángulo doble. Ahora voy a volverla a calcular, pero en función del seno al cuadrado. Es decir, que reemplazo el coseno por su identidad. El coseno al cuadrado es igual a 1 menos el seno al cuadrado de A. Menos el seno al cuadrado de A. Y vuelvo a calcular entonces seno al cuadrado menos seno al cuadrado me da 2 veces, menos 2 veces seno al cuadrado. O sea que el coseno del ángulo doble es 1 menos 2 veces el seno al cuadrado de A. Y tengo ahora nuevamente la función del ángulo doble para el coseno en función del seno al cuadrado. Ahora voy a hacer la expresión en función del coseno. O sea que aquí tenemos coseno al cuadrado de A menos paréntesis el seno en función del coseno, que sería 1 menos coseno al cuadrado de A. Entonces, resolviendo el paréntesis, me quedaría coseno menos 1 más coseno. O sea, coseno al cuadrado más coseno al cuadrado me daría 2 veces el coseno al cuadrado de A menos 1. Entonces tengo ahora el coseno del ángulo doble en función del coseno del ángulo sencillo. Ahora para la tangente. Tengo entonces la tangente de A más B. Ahora voy a calcular la tangente de A más A. Entonces la tangente de A más A sería la tangente de A más la tangente de A. Entonces la tangente
de A más la tangente de A sobre 1 menos la tangente de A por la tangente de A. Resolviendo me queda tangente de A más tangente de A es 2 veces la tangente de A sobre 1 menos tangente por tangente, tangente al cuadrado de A. Y de esta manera entonces tengo las tres fórmulas para los ángulos dobles del seno, el coseno y la tangente. Ahora voy a calcular para el ángulo medio. Para eso hago un cambio de variable, la 2a digo que es igual a x, entonces a es igual a x medios. Entonces utilizo las fórmulas que ya tengo resueltas. Entonces aquí tengo una fórmula que dice que el coseno de 2a es igual a 1 menos el seno al cuadrado de a. O sea que el coseno de 2a es igual a 1 menos 2 veces el seno al cuadrado de a. Ahora despejo seno al cuadrado de a. Entonces me queda que seno al cuadrado de a, lo dejo de este lado para que me quede positivo, entonces al otro lado me queda 1, es igual a 1, que es este, menos el coseno de 2a, todo dividido entre 2. Ahora le calculo la raíz cuadrada, pero al hacer el cálculo de la raíz cuadrada, entonces acá hago el cambio de la variable. Entonces aquí tenemos que este era el seno de a y a es x medios, entonces tenemos el seno del ángulo medio que sería igual a la raíz cuadrada de 1 menos el coseno de 2a, pero 2a es igual a x, entonces tenemos el coseno de x, todo dividido entre 2. Entonces aquí tengo el seno del ángulo medio en función del coseno de x. Ahora para el segundo caso tomo la siguiente identidad que sería 2 coseno al cuadrado de a menos 1. Entonces tenemos acá 2 coseno al cuadrado de a menos 1. Entonces despejo el coseno al cuadrado de a. Que sería igual a 1 más el coseno de 2a. 1 más el coseno de 2a sobre 2. Entonces calculando la raíz cuadrada, nos queda, a ambos lados nos queda la raíz cuadrada de 1 más el coseno de 2a sobre 2. Ahora cambio la variable y encuentro el coseno de x medios. Entonces el coseno de x medios sería igual a la raíz cuadrada de 2a es x, entonces 1 más el coseno de x sobre 2. Entonces tengo las fórmulas para el seno del ángulo medio y el coseno del ángulo medio. Ahora para la tangente. Para la tangente entonces sabemos que la tangente de x, en este caso sería x medios, para calcular de una vez, la tangente de x medios
sería igual al seno de x medios sobre el coseno de x medios. Y entonces, ¿qué voy a tener? La división de estas dos. Entonces, al dividir, este 2 y este 2 se simplifican. Entonces, nos queda la raíz cuadrada del seno de x medios, que sería 1 menos el coseno de x sobre 1 más el coseno de x. Entonces tendríamos la tangente de x medios, que sería igual a 1 menos el coseno de x sobre 1 más el coseno de x raíz cuadrada. Y de esta manera entonces encontraríamos las funciones que corresponden a las fórmulas para los ángulos dobles y semidobles. Muchísimas gracias.